Este ha sido un año difícil para todos, para las familias, para los educadores, para los niños. Y vamos a necesitar espacios para compartir ese sentir. Por un lado, escucho voces de las familias en las que aparece enfado, aparece frustración, cansancio. Y por otro lado, escucho también las voces de los docentes y las docentes, donde también aparece ese miedo a la incertidumbre, ese cansancio y algo de tristeza también. Y creo que esas dos voces no se han visto ni han tenido ningún diálogo todavía. Y yo invito a los equipos docentes a iniciar este nuevo curso con una reunión con las familias. Pero no una reunión cualquiera, no, una reunión para abrir un diálogo de verdad, para mirarnos todos a la cara, a los ojos, sentarnos en círculo. Y os propongo que formuléis estas 4 preguntas. La primera es, ¿qué ha sido lo más difícil en esta etapa? La segunda, si volviera a venir una situación como la que hemos vivido, ¿qué podríamos hacer diferente? La tercera, ¿qué habéis necesitado? Y la cuarta es qué modelo de educación queremos construir para nuestros hijos y para nuestros niños. Y os invito a que los docentes y las docentes, al igual que las familias, os sentéis y respondáis todos a estas preguntas. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar este año, más que nunca, trabajar cosas como la empatía hacia los docentes, el cuidado de las familias, el cuidado y la educación emocional de los niños y el respeto de unos hacia otros, porque este año es un año diferente. Porque a través del diálogo es posible que todas estas situaciones puedan encontrar un espacio. Y por último, y tal vez para mí el punto más importante es, ¿sabéis cómo aprenden los niños? A través de la observación de cómo los adultos funcionamos. Y esta es una gran oportunidad para que todos nosotros, adultos, seamos docentes, seamos padres, nos sentemos a dialogar y a encontrar caminos diversos para este nuevo momento escolar que se nos plantea. Y así podremos mostrarle a nuestros hijos que cuando se produce una situación difícil, optamos por el diálogo para buscar soluciones. Por eso creo que este año tenemos una gran oportunidad de dialogar y construir con las familias, con los docentes,